Vamos a empezar el curso de mecánica estructural. Me presento, soy el magíster, el ingeniero Isaías Malpartida. Actualmente realizando ya estudios de doctorado en ciencias de ingeniería en la Universidad Nacional de Trujillo. Magíster en dirección de la construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y titulado en ingeniero civil como egresado ya de la Universidad Privada Antenor Orrego. Entonces vamos a comenzar este curso de mecánica estructural, empezando con la primera presentación, sesión 1, destinado a lo que es las cargas y tipos de apoyos estructurales. Ya bueno, aquí vamos a hablar de cargas puntuales, cargas distribuidas, cargas axiales, cargas cortantes, apoyo móvil, apoyo fijo y apoyo empotrado. Son algunos lineamientos base que vamos a tener que aprender para el resto del curso. ¿Sí? Entonces esta es la parte importante de los temas que vamos a captar el día de hoy. Ya como parte de introducción es importante conocer qué tipo de cargas actúan en una estructura. También es importante conocer qué tipos de apoyos van a sostener a la estructura y cuáles son sus categorías y restricciones, ¿no? Entonces es clave este conocimiento para poder saber el comportamiento en cualquier parte de la estructura. ¿Ya? Algunos conceptos generales, algunos ya conceptos que deberíamos manejar al haber ya estudiado matemática, algunos conceptos de física, ¿no? Entonces son algunos elementos como área, inercias, que se usan bastante también en el campo del análisis de las estructuras, ¿no? Entonces acá se presentan las áreas más interesantes, de los elementos más usados también dentro del campo de ingeniería y arquitectura. Y también el campo de inercia, ¿no? El centro de inercia tanto en el eje X como en Y de las diferentes estructuras. ¿Ya? Entonces esto, un poco de repaso, un poco de también actualizarnos en esta parte si es que no la tenemos muy clara para poder avanzar con lo siguiente. Y ahí tenemos el rectángulo, el triángulo, el trapecio, semicírculo, círculo, pedazo de un círculo y también secciones parabólicas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar explicando aquí los tipos de apoyos cuáles son, en este caso, las reacciones o la respuesta que me va a dar estos apoyos que vamos a explicar, ¿no? Ahora, cuando tenemos un cable colgando de algún elemento, bueno, como ese cable está colgando, produce un elemento tipo tensión, ¿no? Este elemento que va a estar atado a lo que es el elemento, por ejemplo, acá pared, ¿no? Entonces tenemos una fuerza que sale justo del punto de apoyo con un cierto ángulo, entonces tenemos una incógnita o una fuerza nada más de reacción, ¿no? Ahora tenemos un apoyo ya acá de modo móvil, ¿sí? Estos apoyos de la mano izquierda, estos tres ejemplos son apoyos móviles. Entonces este rodillo, como se menciona ahí, ¿sí? Tenemos solamente una incógnita, una fuerza, en este caso en Y, ¿sí? Que es lo que me está dando como respuesta de restricción este apoyo. Lo que pasa es que este rodillo todavía se puede desplazar en el eje X, ¿sí? Pero en este caso su respuesta está dando en el eje Y, pues. ¿Ya? Ahora, verificando el soporte liso, ya si yo veo este soporte o un apoyo móvil en diagonal, entonces también la fuerza que va a estar orientada a esa estructura, a ese apoyo, también se va a mover en diagonal. Si esto ocurre mucho con lo que son apoyos móviles, ¿sí? En este caso, cuando hay una diagonal, la reacción también va a sufrir esa variante de dirección, ¿no? Entonces acá la fuerza va conforme al ángulo de soporte. Ya en la parte derecha observamos ya los tipos de conexiones, ¿sí? Tenemos los pasadores en este caso de formato fijo, ¿sí? El formato fijo ya me está fijando dos restricciones de movimiento, tanto en X como en Y, por eso es que su respuesta, su reacción es en esos ejes. Luego también tenemos los pasadores internos de también así el elemento está en formato diagonal, la incógnita o en este caso la respuesta de ese pasador me está restringiendo en X y en Y. Y el último ya es un soporte empotrado, un soporte ya que en este caso va a restringir también lo que es el momento, la torsión. Entonces ya me brinda tres incógnitas como son fuerza en X, fuerza en Y y en momento. Entonces los apoyos fijos me brindan una restricción, ¿sí? Dependiendo ya de la posición del apoyo. El apoyo
fijo me da 2 restricciones y el apoyo empotrado me da 3 restricciones, ¿no? Esto lo vamos a ir desglosando durante la sesión. Bueno, acá algunas simbologías que se usan bastante en los libros de revisión. Tenemos articulación móvil, fija y empotramiento, ¿no? Móvil con sus respectivas rueditas, como se les conoce, con ese elemento inferior del triángulo. Articulación fija, ahí tenemos la simbología del triángulo ya más fijado a la parte del apoyo. Y el empotramiento ya es un empotramiento perfecto, no es un elemento ya de frente empotrado para evitar cualquier movimiento, ya sea en X o en Y o a nivel torsional, ¿no? Por ejemplo, este es la articulación móvil. Tenemos en la parte derecha un dibujo, un elemento tipo estribo, ¿sí? Un estribo de un puente, por ejemplo, o también en este caso apoyado ya con un neopreno. Observamos el neopreno que está colocado en el eje Y, ¿no? Entonces ese apoyo va a ser un apoyo móvil que me va a dar un soporte en el eje Y. O sea, lo que va a permitir es dar un soporte para que el puente no se desplace en el eje Y, pero todavía podría desplazarse en el eje X, ¿no? Entonces ahí en el cuadrito observamos que hay todavía desplazamiento en X, todavía puede haber giro, pero lo que va a restringir es justo en la dirección Y, ¿no? Entonces al tener esa respuesta aparece la reacción de Y, porque es la capacidad de respuesta de ese apoyo. ¿Ya? Entonces usualmente la reacción es por la capacidad de la respuesta que me va a brindar el apoyo, ¿sí? Entonces eso observamos en la articulación móvil. En la articulación fija ya es más diferente. Aquí ya estamos, en este caso, restringiendo el movimiento con algunos elementos, por ejemplo, como se observa ahí en la estructura metálica, en los dos sentidos, tanto en X como en Y. ¿Sí? Entonces todavía podría haber un giro, una torsión, pero ya estamos controlando los desplazamientos en X y en Y, ¿no? Entonces por ese apoyo, por ese tipo de estructura, entonces estamos teniendo ese tipo también de reacción, ¿no? Tanto reacción en X y en Y, porque es justamente ahí donde queremos que la estructura aguante, ¿no? Pero todavía podría haber un giro, ¿sí? Podría haber todavía torsión en ese elemento. Ahora, si ya deseamos que sea un empotramiento perfecto, que no produzca ninguna falla, ningún giro, ningún desplazamiento, ninguna torsión, entonces ya hay que añadir un elemento. Por ejemplo, aquí tenemos las cartelas en lo que son las estructuras metálicas. Entonces van a tratar de controlar, van a impedir que el elemento, por ejemplo la columna metálica que se presenta, se torsione, haga un giro, ¿no? Entonces esto controla tanto en X como en Y y también me aporta lo que es el giro, ¿no? Entonces justamente por la capacidad de respuesta de ese apoyo es que surgen esas tres reacciones, ¿no? Momento, reacción en X y reacción en Y. Bueno, aquí vemos el móvil, el caso del neopreno, el apoyo fijo, en este caso ya con los soportes, o en este caso la plancha con la pernería en ambos sentidos, en X y en Y. Y el empotramiento perfecto ya podríamos trasladarlo a un ejemplo de concreto armado, que es una viga con una columna, no es un nudo rígido. Entonces, en esos nudos rígidos, por la cantidad de acero, ¿sí? Por la cuantía de acero que manejan esas estructuras, entonces eso también se considera como un empotramiento perfecto. ¿Ya? Algunas consideraciones adicionales que estábamos revisando, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso el apoyo fijo rota, ¿no? Las reacciones mantienen su posición, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos a X y a Y en el apoyo fijo. Así el apoyo rote, en este caso las reacciones todavía mantienen su posición, o sea, no cambian por el sentido del ángulo del apoyo. ¿Qué pasa con el apoyo móvil? Cuando el apoyo ya rota o tiene alguna pendiente, la reacción también va a tener esa pendiente o esa dirección de rotación, ¿no? Entonces, lo que nos menciona aquí es, o la teoría nos menciona, es que las reacciones de apoyo fijo y empotrado tienen la misma dirección a pesar que su apoyo rote, ¿no? Pero esto no ocurre con lo que son apoyos móviles. En este caso, la reacción sí varían cuando ya se tiene un cierto grado de inclinación. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a esquematizar nuestras estructuras. Debemos discernir entre apoyo fijo y móvil y saber que si hay algún ángulo de pendiente, la reacción también va a tener que tener esa misma dirección del ángulo, ¿no? Esto no ocurre con apoyo fijo y empotrado, que mantiene las reacciones en X y en Y en el mismo sentido, ¿no? También vamos a hablar de cargas, ¿no? En este caso, por ejemplo, una persona apoyada en una viga podría ser un caso de carga puntual.
Sí, un bloque, por ejemplo, triangular de algún muro, de algún techado, podría ser ya una carga triangular, distribución triangular. Un muro rectangular apoyado también en alguna viga, en un sobrecimiento, en una estructura lineal, podríamos ya tener en este caso un resultado como carga rectangular, una distribución rectangular. Por ejemplo, tenemos este elemento tipo anuncio, ¿no? Que dice hotel, como tiene un vaivén, en este caso un letrero que va a tener un cierto movimiento todavía, podríamos darle una carga puntual con un giro, ¿no? Sí, entonces son algunas esquematizaciones que se dan en los tipos de cargas para poder identificar, ¿no? A qué nos referimos. En la parte izquierda hay otros tipos de cargas, ya por ejemplo en tanques, porque en lo que es ya las paredes, al nivel del agua, como va teniendo más volumen, entonces la carga va haciéndose más pesada a nivel de profundidad, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí es una carga triangular. Y en la parte del suelo, si es una carga rectangular, porque el agua conforme se va llenando el tanque es más equitativo, ¿no? De ahí tenemos el peso propio de la viga, ¿sí? Considerado ya como carga muerta. Y si nosotros ya le adicionamos, por ejemplo, cargas móviles o cargas que vayan a cambiar de posición continuamente, ya podrán ser consideradas como cargas vivas, ¿no? Entonces son algunos tipos de cargas que hay que saber identificar también para la esquematización. Sí, aquí también aparece las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos una estructura, lo que vamos a interpretar es que esa estructura tenga, o en este cuerpo que estamos analizando, tenga un equilibrio en toda dirección, ¿no? Entonces aparecen ya las teorías, por ejemplo, el equilibrio en tres dimensiones. La sumatoria en cualquier eje, ya sea x, y o z, es igual a cero. La sumatoria de momentos también es igual a cero. También tenemos las ecuaciones de equilibrio en estructuras coplanares, ¿no? En 2D, un análisis en dos dimensiones. Fuerzas en X igual a cero, fuerzas en Y igual a cero y momento es igual a cero. Recordemos que para calcular un momento necesitamos la fuerza y la distancia de ese elemento, ¿no? Entonces eso es lo que vamos también a realizar, un ejemplo el día de hoy. Ahora, si nosotros cortamos, como se observa en la imagen inferior, una estructura en cualquier parte, usualmente salen cargas resultantes internas, ¿no? Son cargas que la estructura va obteniendo internamente. Entonces, si nosotros hacemos cualquier corte, lo que esperaríamos es que esta estructura tenga cargas internas, ¿ya? Entonces acá aparecen ya las cargas internas resultantes. Usualmente, si nosotros observamos este esquema en la parte inferior, ¿sí? Este elemento al que le han hecho un corte, ¿no? Por ejemplo, esta estructura o este elemento, si nosotros le hacemos un corte, en el sentido del eje aparece una fuerza denominada la fuerza normal. Esa fuerza normal va usualmente en el sentido del eje de la estructura, ¿no? En este caso, o también podemos decirle que actúa perpendicularmente al área, ¿no? El área de corte. O sea, si nosotros hacemos el corte como se observa en la imagen B, ¿no? La normal o la fuerza N está haciendo un ángulo de 90, ¿no? Está en formato perpendicular. Ahora, el esfuerzo cortante va en sentido del corte, ¿no? Entonces se encuentra en el plano del área de corte o paralelo al área de corte, ¿sí? También aparece un momento de torsión, ¿sí? En este caso es cuando ya este efecto se desarrolla cuando las cargas externas tienden a torcer a ese segmento del elemento que estamos revisando, ¿no? Pero usualmente aparece el momento flexionante, ¿no? Entonces el momento flexionante ya es causado por algo externo, ¿no? Que tiende a flexionar ya sea en este caso, por acción de algo externo, ¿no? Entonces, estas son las fuerzas que aparecen ya en el elemento. Aparece la fuerza normal, el esfuerzo cortante, la fuerza normal en sentido del eje o perpendicular al área de corte, el esfuerzo cortante en este caso va en el mismo sentido del corte o paralelo al corte, ¿no? Y aparece el momento de torsión, ¿no? Entonces, en este caso son elementos que vamos a ir desarrollando para las próximas sesiones. Tenemos que ir conociendo esto. Cuando veamos cargas axiales, torsiones, debemos saber de dónde salen estas fuerzas, ¿no? Entonces, usualmente estas fuerzas normales, esfuerzos cortantes, momentos de torsión y momento flexionante, son fuerzas que aparecen al nosotros realizar un corte o también cuando tenemos elementos externos al elemento que lo van a querer desplazar o torsionar, ¿no? Por ejemplo, acá aparecen las fuerzas axiales, usualmente son de dos tipos.
Cuando el elemento se quiere reducir o comprimir, será una fuerza de compresión, una fuerza axial de tipo compresión. Y cuando el elemento se quiere expandir, será una fuerza de tensión, ¿no? Un ejemplo claro, los que están, por ejemplo, diseñados más a compresión, sí, son las columnas, ¿no? Usualmente el diseño de columnas son a flexocompresión, pero más la parte más interesante de la columna es a compresión, ¿no? Como es para lo que ha sido correctamente diseñada, es más a compresión que a tensión, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos estos cables que sostienen, o estos tirantes que sostienen a la plataforma del puente. Estos cables estructurales están sometidos a tensión constante, ¿no? Y también tenemos los momentos flectores, por ejemplo, es otro tipo de concepto que se maneja en estructuras. Por ejemplo, acá nosotros al darle una carga a la viga, ¿sí? Esta viga va a tender a flexionarse. Entonces la parte superior de la viga va a tender a comprimirse, la parte inferior va a tender a tensionarse, ¿no? Entonces ahí donde dice tensión va a surgir lo que es una grieta, ¿no? Entonces para ayudarle a la viga a evitar estos esfuerzos a tensión, usualmente colocamos mayor cantidad de acero o mayor cantidad de acero en la parte inferior de la viga, ¿no? Entonces también aparecen las fuerzas cortantes, que en este caso lo que va a querer es eh, partir como torta el elemento estructural en varias secciones. Entonces las fuerzas cortantes usualmente nos sirven estos cálculos para diseñar, por ejemplo, estribos, ¿no? Ya sea para columnas o para vigas. En este caso, los estribos son diseñados netamente por cortante, ¿no? O sea, cuando nosotros ya interpretamos resultados estructurales, como se observa en la parte inferior, aparece esas cargas de momento, esas cargas también, esos resultados por cortante, y las cargas axiales, ¿no? Entonces, estos resultados permiten, por ejemplo, el momento me permite diseñar acero, ¿sí? El acero por flexión, el acero también para la columna, flexión para la viga, ya compresión para la columna. La cortante es para ya el cálculo de estribos, ¿sí? Y lo que es axial usualmente es para los cálculos también de acero de columna, ¿no? También para validar sus secciones. Entonces, este tipo de interpretación hay que ir conociendo porque es la parte básica de las estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? En este caso se observa un apoyo fijo en la parte izquierda y un apoyo móvil en la parte derecha. Tenemos una carga rectangular que está apoyándose la viga de 6 toneladas fuerza por metro y una carga también externa que está entrando a la viga de 20 toneladas, una carga concentrada, ¿no? Entonces, en este caso, se podría observar también que el apoyo fijo podría brindarme una dirección en X, ¿no? Un AX, ¿no? En este caso se están observando un AY y un BY, que son las reacciones en Y, pero también nosotros ya por teoría sabemos que el apoyo fijo brinda una reacción en el eje X, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, lo primero que hay que realizar, ¿sí? Para poder resolver este tipo de variables, este tipo de ejercicios, es el esquema de reacciones, ¿no? En este caso tenemos ya el apoyo fijo con sus dos reacciones, el apoyo móvil con su reacción en Y, ¿no? De acuerdo a la dirección que está tomando la viga y los apoyos. Entonces, en este caso, lo que me dice la teoría es que yo puedo colocar la dirección del apoyo, el AX, el AY, el CY en cualquier sentido. En caso salga negativo, que quiere decir que esa dirección que yo he asumido es al revés, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden asumir está bien, la dirección de la X a Y o el CY o la dirección de las reacciones, pónganlo a su gusto, ¿sí? Ya el resultado les va a guiar conforme sea positivo, estaría bien lo que han asumido. Si es negativo, quiere decir que la dirección ha sido al revés. ¿Ya? Entonces, una vez que hacemos el esquema de reacciones, procedemos a calcular las reacciones, ¿no? Entonces, usualmente usamos, como nos menciona el ítem 1, realizamos el método de momentos para el cálculo, ¿no? Por ejemplo, los métodos de momentos me dicen que en cualquier parte de la estructura, ¿sí? Yo podría hacer sumatoria de momentos igual a cero, ¿no? Entonces, esta es la primera variable que estamos revisando en la parte derecha, ¿no? Momento significa fuerza por distancia. Entonces yo evalúo la primera dirección siempre condicionados a que todo lo que sube es positivo y todo lo que baja es negativo, todo lo que va a la izquierda es negativo y todo lo que va a la derecha es positivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, comenzamos con la fuerza CY que va hacia arriba.
como estamos haciendo momentos con respecto al punto A, sería CY por su distancia total. CY sería ya por 6 porque es la sumatoria de 2 por 4, ¿no? Siempre es la distancia tratando de hacer un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque eso nos dice la teoría, ¿no? La reacción debe tener un ángulo de 90 grados con respecto al posicionamiento del punto en que queremos analizar, ¿no? Entonces, por eso CY es por 6 acá, ¿no? ¿Sí? También recordemos que todo lo que va en sentido horario, ¿sí? Es negativo y lo que se va en sentido antihorario es positivo. Por eso CY, como está yendo con, en este caso con dirección hacia en sentido antihorario, es positivo, entonces lo dejamos aquí, ¿no? Luego acá también tenemos ya la resultante de la carga distribuida. Si estos 24 se obtienen de multiplicar 6 por 4, que lo que me va a dar acá, ¿sí? Es una resultante de la parte media, ¿sí? Por ejemplo, si evaluamos estos 4 metros, esa resultante me va a dar a los 2 metros, ¿sí? Entonces sería 6 por 4, 24, ¿sí? Como tengo, va a ir a la mitad, sería cada 2 metros, más los otros 2 metros que van a estar en el lado izquierdo, ya sería en total 4 metros, ¿no? Entonces acá yo tengo 24 por 4. ¿Por qué está en el lado derecho? Porque esto usualmente como va en sentido positivo, ¿sí? Con respecto a, ¿sí? En este caso en sentido del reloj, como va en sentido horario, en este caso el signo sería negativo, pero como ya lo estoy pasando al otro lado, ya se convierte en positivo, ¿no? Gracias a esto yo podría obtener lo que es la reacción CY. Los 20 toneladas no se toman en cuenta porque como va en la dirección del punto A, no tiene un brazo palanca de 90 grados, o sea, no tiene una distancia para hacer sumatoria de fuerzas por distancia, ¿no? Entonces, estos 20 toneladas simplemente se va a igualar con la reacción a X, ¿no? ¿Por qué? Porque el móvil no me brinda una reacción en X, solamente el apoyo fijo. Entonces, si yo veo un equilibrio vertical, lo que es AY y CY, sí va a ser igual ya a la carga, ¿no? 6 por 4 a la resultante que quiero evaluar. Entonces AY, como yo ya tengo el cálculo de CY que es 16, entonces fácilmente podría calcular lo que es AY, 24 menos 16, ¿no? Y bueno, como les mencionaba de AX, sí, AX ya tendría que ser un equilibrio con las 20 toneladas que están entrando. Entonces de esa forma es como se pueden calcular algunas reacciones o la totalidad de reacciones solicitadas por este ejercicio. ¿Ya? Entonces acá algunas consideraciones, por ejemplo, dice una fuerza entrará en el cálculo si se encuentra perpendicular al eje de análisis. Eso es lo que les acabamos de explicar, ¿no? Entonces, tener cuidado con lo que son los brazos palancas, ¿sí? Entonces, ya en la próxima parte, cuando vamos a hacer ya la parte práctica de la explicación de los ejercicios, vamos a hacer la resolución completa también para que quede más claro, pero vayan tratando de entenderlo para que en la parte práctica lo tengamos un poco más avanzado y más claro lo que nos brinda la teoría, ¿no? Entonces, en resumen, lo importante de esta sesión es saber interpretar con qué tipo de apoyo me encuentro, con qué tipo de carga me voy a encontrar dentro de la estructura. Entonces, en la parte práctica ya vamos a aplicar, ¿no? Diferentes casos para su resolución. Entonces, es fundamental para entender estas cargas, estos apoyos, es fundamental para poder entender la parte fundamental del principio de las estructuras. Ya, entonces esto nos va a ayudar ya a calcular con precisión las reacciones en los apoyos y los efectos que las cargas internas o externas pueden tener en la estructura. Ya nos estamos viendo ahora en la parte práctica para la resolución ya de algunos ejercicios.